Señor economista Marco Flores Troncoso, analista económico, vocero del Foro de Economía, exministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Un gusto saludar a usted y a su audiencia. Aquí a la orden. Gracias a usted por la gentileza. A ver, quiero empezar con un comentario suyo sobre, obviamente, lo más coyuntural. Ayer finalmente, bueno, para variar, no se pusieron de acuerdo trabajadores y empleadores y la ministra de Trabajo fijó el salario básico unificado para el próximo año, que será de $470 a partir del 1 de enero del 2025, lo que implica otra vez un aumento de $10 al valor que estaba vigente. Cuando Daniel Noboa entra al poder en noviembre del 2023, ya fijó un aumento de $10, pasamos de 450 a 460 y hoy pasaremos de 460 a 470. ¿Cómo ve usted esta decisión? ¿Fue técnica? ¿Fue política? ¿Era lo que correspondía? ¿Cuál es su opinión, economista? Es que lo que pasa es que es una decisión es un problema cuya decisión se pone en manos de trabajadores y empleadores que no podrán resolver ese problema ni ahora, ni mañana, ni nunca, tal como van las cosas. Porque hoy lo que se ha hecho es un incremento de los salarios equivalente a la tasa de inflación anual, más o menos un 2%. Son los $10, 2,17%. Pero el problema no está ahí, el problema no está ahí. Y no pueden resolverlo los trabajadores ni los empleadores. Peor en un momento en que la economía está absolutamente en contracción, con los apagones, con los costos enormes que tiene este país. ¿No se ha preguntado usted, Fabricio, por qué el Ecuador tiene el tercer salario más alto de América del Sur, de la región? Y al mismo tiempo los ecuatorianos con su salario tienen el poder adquisitivo más bajo de la región, junto con Bolivia. Esa incongruencia, esa aparente incongruencia, ¿no es cierto? Entonces, los trabajadores siempre van a pedir un incremento mayor al que están dispuestos a dar los empleadores. Pero la solución no va a venir por el lado de los salarios. El problema del Ecuador es la ruptura de su competitividad y el haberlo convertido en un país extremadamente caro. Este es un país extremadamente caro en relación al ingreso. Aquí en el Ecuador hay costos, precios del primer mundo y salarios del tercer mundo. Sobre todo, hay un poder adquisitivo del tercer y cuarto mundo. Sin embargo, se pagan aquí precios del primer mundo. La raíz del problema, ¿en dónde está? Cuando el Ecuador entró a la dolarización se produjo, y usted recordará bien, se produjo una depreciación, lo que la gente conoce como devaluación. Ahí sí fue devaluación. Una devaluación de la moneda masiva, gigantesca. Pero luego, en los 3 primeros años de gobierno, nada más, en los 3 primeros años de dolarización, se produjo adicionalmente una depreciación enorme de la moneda de 150%. Y en los siguientes 21 años de dolarización, la depreciación de la moneda por efecto de la devaluación ha estado alrededor del 1,5-2%. Esto le coloca al Ecuador con unos precios extremadamente elevados y el equilibrio entre oferta y demanda se produce con precios en las alturas, pero con cantidades bajas. Es decir, el peor equilibrio posible que se puede dar. Pagamos precios altos por cantidades muy bajas. Esto usted no lo puede solucionar con un incremento de los salarios anualmente, porque los empleadores, en su gran mayoría, no están en capacidad de poder cubrir un incremento sustantivo de salarios, por las razones que le acabo de explicar. Entonces siempre termina el Ministerio del Trabajo de árbitro de esta situación y esto es lo que ha ocurrido el día de hoy. Yo más bien quería invitarle a usted y a su audiencia a preocuparse grandemente con una alerta roja. Y mire, le voy a dar esta primicia, con una alerta roja
de la propuesta que está anunciando el ministro de Finanzas sobre la reforma tributaria. Eso justamente era mi siguiente pregunta que le iba a hacer. Pero antes de que hable de la reforma tributaria y antes de que genere esta alerta roja, hablando de declaraciones del ministro, el ministro ha hablado de una reforma tributaria para 20 años, ya le voy a pedir su opinión. Antes, el ministro le dijo a la colega Verónica Larrea de Radio Sucesos la semana anterior, frente a un interrogante que le hace Verónica sobre la situación económica, ha dicho el ministro, este año ha sido de sostenimiento de la dolarización que todo el mundo habla, pero casi nadie se da cuenta que se le salvó al país en ese sentido, porque una salida desordenada de dinero sería una de las peores crisis de la historia del Ecuador. Antes habíamos visto la crisis del feriado bancario, pero en ese momento teníamos emisión de sucres. En Sangolquí la máquina para imprimir sucres y pagar a los depositantes. Por responsabilidad, no podíamos hacer un anuncio que el país estaba al borde de salir de la dolarización y de entrar en una crisis del sistema financiero. Yo le pregunto a usted, porque de verdad que esta declaración del ministro llamó la atención, a mí me sigue llamando la atención. ¿Tiene sustento? El país estuvo a puertas de salir de la dolarización, economista. Eso es absolutamente falso. Esa es una declaración absurda, sin ningún contenido ni ningún sustento para poderla lanzar, carente absolutamente de conocimiento económico, simplemente para escandalizar a la gente. Mire, hay una verdad indiscutible. El 23 de noviembre del año pasado se posesiona como presidente el señor Noboa y recibe una economía con un presupuesto del Estado que incluía un altísimo desfinanciamiento. Habían retrasos en los pagos, en fin. La situación de la economía, como lo veníamos diciendo los economistas independientes, era absolutamente lamentable. Eso es verdad. Pero el problema es que durante este gobierno, en el año que ve este gobierno, no se ha cambiado en nada la dirección de la política económica. La primera pregunta que ustedes, los periodistas, creo yo, deberían hacerle al ministro de Finanzas, que dice nomás cualquier cosa, sin ningún sustento, es cómo fue que salvó la dolarización y de qué es lo que salvó la dolarización. Ayer le he escuchado unas declaraciones que ha hecho para los dos principales canales de televisión en el Ecuador, en donde repite lo mismo y dice que la dolarización depende de la Reserva Monetaria Internacional. Eso no lo dice un estudiante de primer nivel de economía. La dolarización no depende de la Reserva Monetaria Internacional. Y luego dice, no se puede tomar dinero de la Reserva porque ese dinero no es del Estado, pertenece a los privados. A ver, vamos con lo primero. En economía hay 85.000, un poco más de 85.000 millones de dólares. Las instituciones financieras tienen en depósitos alrededor de 70.000 millones, de 50.000 millones de dólares. La Reserva Monetaria está alrededor de 7.600 millones de dólares. ¿Cómo sostiene usted con 7.600 millones de dólares a depósitos por 40, 50.000 millones? Es una solemne tontería, ¿no es cierto? La Reserva Monetaria Internacional en dolarización tiene otra función. Cierto que sirve para regular problemas de liquidez excesiva o iliquidez en determinado momento en el mercado financiero. Pero lo que sostiene la dolarización o no la sostiene es lo que refleja la cuenta corriente de la balanza de pagos, no la Reserva Internacional, no tiene nada que ver. La cuenta corriente de la balanza de pagos es la que mide los ingresos de dólares al país y los egresos de dólares del país. Lo que se requiere es mantener en forma sostenida más cantidad de dólares ingresando que saliendo. Eso es lo que mantiene la dolarización y por eso tiene más de 85.000 millones de dólares en la economía. De manera que es absolutamente un absurdo. Segundo, señala de que no se puede tomar parte de la Reserva Internacional. Yo creo que en la crisis que tiene el Ecuador hay que tomar una parte prudente de la Reserva Internacional. ¿Cuánto es prudente en 7.600 millones? A mi juicio, alrededor de 1.500, 2.000 millones de dólares. Yo no tomaría más, porque la Reserva Internacional sirve para realizar las importaciones del sector público. Por ejemplo, sirve para comprar en el exterior los combustibles que debe comprar el Ecuador, para pagar la deuda externa, para eso sirve la reserva. No nos olvidemos, Fabricio, que en dolarización las importaciones ya no se realizan con dinero que está en el Banco Central, como ocurría
cuando teníamos sucres. La gente llevaba sucres al Banco Central y sacaba dólares para importar. Hoy las importaciones se realizan con la plata de la propia gente, de las propias empresas, con excepción de las importaciones del sector público que le acabo de señalar. Entonces no se puede juntar la una cosa con la otra. Ha dicho el ministro que no se puede tomar dinero de la Reserva Internacional, a pesar de que es una reserva en dolarización. Ahora no se puede tomar porque la ley lo prohíbe, habría que modificar la ley llamada de defensa de la dolarización, que hicieron los mismos neoliberales al final del gobierno de Moreno. Pero no porque, como dice el ministro, la plata pertenece a los privados, pero yo le haría una pregunta. ¿Y la plata que utilizan los bancos privados a quién pertenece? Los bancos privados trabajan con el dinero de la gente. Eso le iba a decir, se supone que esos recursos pertenecen a los depositantes. No se supone, pertenecen a los depositantes. Pero déjeme darle algunas cifras de lo que el ministro debería enterarse. ¿Cuál es el respaldo en liquidez que tienen los bancos privados sobre los depósitos que reciben? Alrededor del 25% sobre los depósitos a la vista, es decir, sobre los depósitos en cuenta corriente. Y menos del 15% en general las instituciones financieras sobre los depósitos de ahorro. Así funciona el mundo. Ese es lo que se llama el sistema fraccional y no es que esté mal, así funciona el mundo. ¿Por qué? Porque la gente mantiene su dinero en una institución financiera no por la Reserva Internacional, sino porque tiene confianza en la institución financiera. ¿Cómo podría usted con 7.000 millones respaldar 80.000 millones? Bueno, esto cae por su propio peso. Pero en el caso del Banco Central, no tiene el 20 o el 25% para respaldar los depósitos, tiene más del 60%. Pero sin embargo, en un momento de crítica situación de la economía, donde la inversión pública ha sido destruida, no es que ha sido reducida, sino que ha sido destruida. A ver, datos. El plan anual de inversiones del presupuesto general del Estado es 1.835 millones. Al mes de octubre, y la fuente es el propio Ministerio de Finanzas, la ejecución del presupuesto del Estado, ¿qué muestra sobre el plan anual de inversiones? Desembolsos efectivos, no lo que se pone en el papel, ni siquiera lo codificado, sino lo realmente entregado. ¿Sabe cuánto es? 270 millones de dólares. Eso es lo que dice el propio Ministerio de Finanzas. Eso significa ¿qué? Un 10-11% de todo el plan anual de inversiones. Eso significa también haber destruido la inversión pública. Entonces aquí estamos hablando, se están diciendo cosas sin ningún conocimiento, sin ningún sentido, solamente para escandalizar. Por último, déjeme señalarle lo siguiente. Si usted, que es una persona estudiosa, y le digo no por halagarle, sino porque es verdad, usted es uno de los pocos periodistas que investigan, se preguntar. Si usted revisa los documentos del presupuesto, de la proforma del presupuesto en 2024 enviada a la Asamblea, va a encontrar ahí un anexo. Ese anexo muestra los débitos hechos a las instituciones públicas hasta el 30 de diciembre del año pasado. Todos estos caballeros, todo el neoliberalismo criollo, se ha pasado durante 7 años diciendo que no se puede tocar un solo dólar de la Reserva Internacional porque se pone en riesgo de la dolarización. Esa es una de las grandes mentiras que se le cuenta a la gente. ¿Sabe lo que hicieron? Se bajaron 4.500 millones de dólares de la Reserva. ¿Y qué hicieron con esa plata? Pagar gasto corriente, pagar deuda externa. Pero además, déjeme decirle esto, ese anexo al que yo me estoy refiriendo, que forma parte del presupuesto del Estado, muestra en definitiva el uso de recursos de todas las instituciones públicas. Por ejemplo, tomaron 479 millones de SELEC y le dejaron sin capital operativo. Por eso la ministra Arrobo dice que no tuvo un dólar para enfrentar los problemas del estiaje. Sacaron 479 millones de la empresa encargada de la seguridad energética del Ecuador y la pasaron a la cuenta corriente del Ministerio de Finanzas. Le sacaron a Petroecuador 1.900 millones de dólares que no han devuelto y le pasaron al presupuesto del Estado. En total, ¿cuánto sacaron? 4.500 millones de dólares. Por eso la Reserva Internacional cayó, pues. Por eso cayó drásticamente a la mitad. Ese dinero, eso es lo que llama el ministro haber puesto en orden las cuentas fiscales. Pasar de un bolsillo a otro. Ese dinero sirvió para pagar la deuda y para cumplir con determinados pagos que tenía el presupuesto del Estado. Y así llegaron al presupuesto del año 2024
que es un presupuesto masivamente sostenido con deuda pública. El incremento que usted ahora observa en la Reserva Internacional se debe exclusivamente al incremento de la deuda pública. En lo que va del gobierno del señor Noboa, la deuda pública del Ecuador se ha incrementado en alrededor de 5.300 millones de dólares. El 80% de esa deuda pública, el 90% de esa deuda pública, de la deuda pública total, que está en 87.000 millones de dólares. El 90% de esa deuda pública de 87.000 millones de dólares la debe pagar el presupuesto del Estado. Y en el periodo del señor Noboa hasta el mes de octubre, la deuda pública se ha incrementado, como le digo, en 5.300 millones. ¿Ese incremento de la deuda pública que usted señala está atado a los recursos que hemos recibido del Fondo Monetario Internacional? Claro, porque le estoy diciendo que sustancialmente es deuda pública externa. A los recursos recibidos del Fondo Monetario Internacional y de los otros multilaterales y de otras agencias de crédito. Hablamos del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Latinoamericano de Reservas, el Banco de Inversión de América Latina, CAF, a eso nos referimos. La ejecución del presupuesto del Estado muestra toda la lista de dónde viene la plata. Entonces, a través de eso es que se ha podido sostener la Reserva Internacional. ¿No ve que la economía no crece? No solo que la economía no crece, sino que está en contracción. Entonces, usted no puede decir que sostiene la Reserva Internacional porque la economía está creciendo, porque no solamente que está estancada, sino que está decreciendo, como están señalando todas las publicaciones, incluida la del Fondo Monetario Internacional, incluido el FLAR, incluido la Corporación Andina de Fomento, la CAP y otras. Y por último, la especializada y macro, que es la principal revista ecuatoriana en estos temas de cuentas nacionales, que está señalando que va a haber un crecimiento, más bien dicho, una contracción, que el PIB va a caer en 1.2% el año 2024. En fin, yo sostengo que el PIB va a estar en todo caso por debajo del 1%, que eso significa estar por debajo de la tasa de crecimiento vegetativo de la población, y lo cual ya es suficientemente malo. Si va más allá y se vuelve negativo, claro, la situación es peor. Entonces, el problema se traslada para el próximo año porque se va a requerir mayor financiamiento. De acuerdo a mis cálculos, el próximo año se requerirá conseguir financiamiento, es decir, crédito, entre interno y externo, entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. Entonces, esta es la situación que tenemos en el Ecuador. De manera que lo que se le dice a la gente es una cosa, pero la realidad es otra. Y los economistas independientes saben perfectamente cuál es la verdad. Ahora, pasemos luego de esta explicación al tema de la reforma tributaria. ¿Se puede pensar en una reforma tributaria de 20 años, como ha anunciado el ministro Vega, economista Marco Flores? Pues eso es un disparate, pero a mí lo que me preocupa no es eso, ¿no? A ver. Porque yo a lo largo de los años he oído en economía una enorme cantidad de estupideces, ¿no? Que sería absurdo ponerse a rebatir tonterías, ¿no? ¿Sabe lo que me preocupa a mí y debería preocuparle a la gente? Y debería preocuparle al propio gobierno. Es el siguiente hecho. Aparentemente de lo que el señor Vega está hablando es de una racionalización de impuestos, como llama él, que produciría lo que han ocurrido en países, en primer lugar, que tienen ingresos por habitante mucho más altos, que tienen solucionados los principales problemas de la gente, sobre todo que tienen solucionados los servicios públicos, como los países nórdicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, usted en esos países tiene un IVA alto, en general en los países ricos, exceptuando Estados Unidos. Hablando de Europa, todos tienen un IVA alto. ¿Por qué tienen un IVA alto? Porque tienen el resto solucionado. Entonces, es justamente al revés. En estos países, más del 94% de la población tiene empleo, ¿no? Y por debajo del 5% está desempleada. Ahí no existe subempleo. En el Ecuador es al revés. En el Ecuador solo el 35% tiene empleo y el resto está desempleado y subempleado. Pensar en poner aquí un IVA enorme, que es lo que quiere el Fondo Monetario. Este es el sueño dorado del Fondo Monetario para los países de la región, para los países pobres. Los economistas del Fondo Monetario se han pasado años escribiendo cantidades de artículos indicando que lo que hay que hacer es tener un IVA alto y eliminar otros impuestos. Lo que está diciendo Vega. Porque Vega lo que está sugiriendo es incrementar el IVA e incrementar el impuesto a la renta de manera sustantiva, pero eliminar otros impuestos como el impuesto a la salida de divisas
o el impuesto a los consumos especiales, y si no los elimina, reducirlos. Ya el impuesto a la salida de divisas va a ser eliminado los primeros 3 meses del próximo año, durante los primeros 3 meses del próximo año. Y luego el 2,5% en que se lo fija, quien escoge las partidas arancelarias donde se aplica o no el impuesto es el ministro de Finanzas. ¿Cómo le parece? Esta barbaridad es por causa directa e irresponsabilidad de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es culpable de esto que le estoy diciendo. Entonces el gobierno está simplemente utilizando las posibilidades que le creó la Asamblea a principios de años, cuando le entregó directamente al presidente de la República la posibilidad de definir en dónde quedaría el IVA y en dónde quedaría el impuesto a la salida de divisas. Una barbaridad hecha por la Asamblea Nacional. Entonces, ahora, lo que aparentemente está diciendo el ministro, porque tampoco es tan sencillo entender lo que quiere decir, en los dos programas que él acaba de hacer. Yo realmente no lo había visto y no creía esto hasta que mis compañeros del Foro de Economía me enviaron el video y me insistieron que lo vea. Lo que está él sugiriendo es concentrar esto en dos impuestos, en el impuesto a la renta y el IVA. Y esto es absolutamente destructivo para la economía ecuatoriana, porque sería, en caso de aplicarse esta reforma en esos términos, sería absolutamente destructivo para la economía ecuatoriana y sobre todo para los pobres. Porque en el Ecuador más del 80% es consumo, es decir, más del 80% del PIB es consumo. El IVA es un impuesto al consumo, pero es un impuesto al consumo que afecta a todo el proceso productivo. El carpintero que está haciendo una mesa o que está haciendo una silla paga IVA sobre los clavos, sobre la cola, sobre la pintura, sobre la madera, en fin. Es todo el proceso productivo que acumula IVA. En segundo lugar, el IVA es un impuesto, y aquí radica la perversidad de ese impuesto en países pobres, donde usted tiene una enorme desigualdad económica, una enorme desigualdad social. La perversidad del impuesto radica es que es absolutamente regresivo en función del ingreso. No ve que los ricos y los pobres pagan el mismo IVA. Entonces, el que gana $500 va a pagar el mismo IVA que el que gana $5,000 o el que tiene otro tipo de ingresos. Esa es la regresividad del impuesto. Cuando usted sube el IVA a una población, y peor a los niveles que se suben en este tipo de países para concentrar los impuestos en el IVA, como Argentina, pues la Argentina de Milei, ¿no? El 30% de los ingresos tributarios son por el IVA, ¿no? Están concentrados en el IVA. ¿Y quiénes son los mayores perjudicados? Las personas de menores ingresos. Esos tienen que degradar su consumo. ¿No ve que aquí en el Ecuador, de acuerdo al INEC, más del 40% de la población ecuatoriana no tiene ninguna capacidad de ahorro? Entonces, si usted le va a matar con un IVA enorme o con un IVA grande y dice que le va a compensar eliminando otros impuestos de menor importancia, que no lo compensa, no en un país como Ecuador. Eso puede hacer usted en Noruega, pero no en el Ecuador. Eso puede hacer usted en Dinamarca, pero no en el Ecuador. Entonces, lo que va a pasar es que impacta directamente sobre el consumo de las personas que no tienen ahorro para defenderse de un IVA más alto. Pero ¿sabe qué? Cuando ocurre el tema del IVA, ¿no? Aquí se trata de instalar por parte de algunos sectores la narrativa de que Ecuador pagaba o paga el IVA más bajo de la región, ¿no? Y comparan con el IVA que se paga en México, el IVA que se paga en Brasil, economista. Esa es otra tontería. Eso es desconocer totalmente los principios básicos de la economía. Y le explico brevemente por qué. Usted no puede comparar un IVA dolarizado, ¿no? Donde usted tiene una moneda dura como el dólar, en el caso del Ecuador, que no se deprecia pues diariamente como se deprecia el peso argentino. Es decir, no hay forma de comparar el IVA que usted paga en dólares con el IVA que usted paga en pesos o en cualquier otra moneda que está sufriendo depreciación diaria. Porque los ajustes en los salarios y los ajustes en los precios en una moneda propia que se deprecia son muchísimo más altos que los que tiene el Ecuador con una moneda dura como el dólar. Entonces usted no puede comparar papas con piscinas, ¿no? Ni puede comparar chicles con automóviles, ¿no? Esta es una enorme tontería que se suele decir aquí en el Ecuador, pero el Ecuador tiene uno de los IVAs más bajos de la región. ¿Y Estados Unidos? ¿Y Estados Unidos, que es de donde viene nuestra moneda? No, ¿acaso el IVA en Estados Unidos, que ni siquiera es el IVA, ¿no? Sino el impuesto sobre las ventas, ¿no? Que no es tan grave como el IVA, ¿no? El impuesto sobre las ventas en Estados Unidos en promedio es 7%, 7-8%. Aquí en el Ecuador nosotros tenemos un IVA del 15% con una economía
que genera en un salario básico de $460 y con unos precios que, como le dije hace un momento, en bienes y servicios pertenecen al primer mundo. ¿Cuánto cuesta ir donde un médico? ¿Cuánto cuesta la consulta? ¿Cuánto cuesta ir donde un dentista? ¿Cuánto cuesta llamarle a un plomero a que le arregle una tubería? Eso usted tiene que pagarlo con un ingreso per cápita de los ecuatorianos, que resulta que ha retrocedido 12 años el ingreso de los ecuatorianos. Entonces, este tipo de medidas no se pueden aplicar en países como el Ecuador, donde usted tiene 65% de desempleo y subempleo, una lamentable distribución del ingreso, una desigualdad y una inequidad marcada. Ahora, tampoco puede pedirles a los empresarios que solucionen el problema aumentando drásticamente los salarios, porque no tienen capacidad, la mayoría no tiene capacidad para hacerlo, pues simplemente quebrarían. ¿Por qué? Porque lo que usted tiene que hacer para dejar más dinero, más poder adquisitivo en manos de las familias ecuatorianas, lo que tiene que hacer es tener una buena economía para recaudar más y bajarles los impuestos. Cuando usted baja los impuestos porque tiene una economía sana, entonces la gente tiene mayor capacidad adquisitiva. Eso no se puede lograr a final de año entre trabajadores y empleadores cuando tienen que fijar el salario básico unificado. Espero que quede claro. Correcto, economista. Muy interesante charla y le comprometo para seguir conversando de temas económicos. Usted lo expone con maicitos, como se dice popularmente, y nos ha explicado, digamos, varios tramos de lo que está ocurriendo ahora mismo en la economía. Un abrazo, economista. Saludos cordiales para todos. Gracias al economista Marco Flores Troncoso del Foro de Economía, exministro de Economía y Finanzas además, y analista económico, haciendo una mirada crítica. Primero ha dicho que no hay tal de que la dolarización estaba en peligro, estaba en riesgo, como ha dicho el ministro de Economía y Finanzas, y también ha sido crítico sobre esta intención de impulsar una nueva reforma tributaria. Por supuesto, una reforma tributaria tiene que pasar por la Asamblea Nacional, pero también nos ha puesto en claro, y este detalle, ¿no?, la legislación a partir de la reforma tributaria que fue aprobada en febrero pasado y que supuso el aumento del IVA, establece este margen de discrecionalidad para que el Ejecutivo pueda elevar el IVA entre el 13 y el 15%, que también lo ha señalado acá. Gracias a